El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. La figura del narrador. El narrador es quien narra una historia. Suele confundírselo con el autor o autora del relato, pero no lo es. Los narradores son construcciones. Figuras detrás de las cuales se esconde el escritor para contar. Hay muchas clases de narradores. El narrador omnisciente es alguien que parece conocer a todos los personajes, como si estuviera viéndolo todo, una suerte de Dios. El narrador protagonista es el personaje principal que nos narra lo que sucede. Sabe solo lo que le pasa a él mismo y algunos datos de lo que sucede a su alrededor. Otras veces es alguien que fue testigo de un hecho, o alguien a quien le contaron una historia y que a su vez nos la cuenta. Hoy veremos algunos ejemplos en los textos de Jorge Luis Borges, Leopoldo Lugones, Leopoldo Marechal, Adolfo Bioy Casares y Manuel Puig. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión, producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. El Aleph, Jorge Luis Borges. En el cuento El Aleph, de Jorge Luis Borges, el personaje principal también se llama Borges. Es un hombre que está triste por la muerte de su amada. Todos los años regresa a la casa en la que ella vivió. Si bien el personaje también se llama Borges, no es el autor, sino una construcción. Este es un recurso que utiliza Borges, el autor, para establecer un contexto que parezca real, es decir, presentar un mundo más parecido al nuestro. En este cuento de Jorge Luis Borges, el narrador protagonista se hace presente. Es este personaje quien narra desde la primera persona del singular, es decir, desde el yo. Cuando recobré la conciencia, ante mí, en un rincón del aposento, había una forma. Y esa forma era un mono, un horrible animal que me miraba fijamente. Desde entonces no se aparta de mí. Lo veo constantemente. Soy su presa. A donde quiera que él va, voy conmigo, con él. Está siempre ahí. Me mira constantemente, pero no se le acerca jamás. No me muevo jamás. Un fenómeno inexplicable. Leopoldo Lugones. En este cuento, el narrador también es testigo de la historia que le cuenta otra persona. Cita las palabras de ese otro que le contó lo que vivió. Un fenómeno inexplicable narra la historia de un desdoblamiento. Un sujeto que se desdobla en dos. Es él y una sombra que funciona independientemente de él. La sombra, además, es la figura de un mono. La forma en que se cuenta lo que le sucede a este personaje vuelve visible el rol del narrador, cómo esta figura puede aclarar o volver más confuso el relato. En Un fenómeno inexplicable se muestran los diferentes usos de las personas gramaticales, el yo y el él. Se evidencia cómo el narrar desde cada punto de vista modifica lo que está siendo contado. La explicación es evidente. En varios mundos casi iguales, varios capitanes Morris salieron un día a probar aeroplanos. Nuestro Morris se fugó al Uruguay o al Brasil. Otro, que salió de otro Buenos Aires, hizo unos pases con su aeroplano y se encontró en el Buenos Aires de otro mundo.
La trama celeste. Adolfo Bioy Casares. En los cuentos de Bioy Casares encontramos narraciones enmarcadas. Son relatos que se encuentran enunciados dentro de otro mayor. Este tipo de narraciones nos hacen dudar de quién contó la historia y de si esa historia es la que realmente pasó. En La trama celeste, alguien transcribe unas cuantas páginas escritas a máquina que se titulan Las aventuras del capitán Morris. A su vez, quien cuenta esas aventuras es el doctor Carlos Alberto Servián, quien por su parte las escuchó del capitán llamado Irineo Morris. Zumbó un moscardón. Durante algunos segundos creyó que dormía la siesta en el campo. Después supo que estaba herido, que estaba detenido, que estaba en el hospital militar. Nada de esto le sorprendió, pero todavía tardó un rato en recordar el accidente. Al recordarlo tuvo la verdadera sorpresa. No comprendía cómo había perdido el conocimiento. Sin embargo, no lo perdió una sola vez. De esto hablaré más adelante. La trama celeste. Adolfo Bioy Casares. En La trama celeste se cuenta cómo se hace para narrar una historia, como si fuera la trama de una trama. Podemos comparar una trama con un tejido, con el cruce de diferentes líneas que arman un orden específico. Manuel Puig también expuso las formas en que un narrador organiza un relato. Al igual que Bioy Casares, en la novela Cae la noche tropical, Puig pone en relación el hecho de tejer o coser con la escritura. Nidia va a visitar a su hermana Lucy a Río, y esta le narra la vida de una de sus vecinas. Una y otra vez, Lucy le dice a Nidia que no le haga perder el hilo del relato. Esa historia, como todas, tiene partes, materiales que se entrelazan para formarla. Cierra el sobre, enciende la radio y empieza a cambiarse la ropa gastada de entrecasa por un vestido de calle. La audición tango versus bolero está apenas iniciada. Se oyen alternados un tango y un bolero. Boquitas pintadas. Manuel Puig. Esta novela de Manuel Puig cuenta la historia de Juan Carlos, una suerte de Don Juan, es decir, un seductor. Juan Carlos está enfermo de tuberculosis. Una y otra vez falta a su trabajo, pero por la noche se dedica a conquistar mujeres. El narrador de Boquitas Pintadas extrae y ordena fragmentos de radionovelas, informes de la policía y recortes de revistas e incorpora esas fuentes a la narración, relacionándolas con lo que le sucede a los personajes. Es un narrador que ordena materiales externos para producir el relato. Algunos, como el título y los epígrafes, son los paratextos de la narración. Las anécdotas de uso corriente no abundarán en este cuaderno, ya que al escribirlo no me propuse trazar la historia de un hombre, sino la de su alma. Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal. A veces una misma historia puede tener más de un narrador, como sucede con la novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. La novela cuenta 3 días en la vida de un escritor llamado Adán. Primero lo hace desde el punto de vista de un narrador testigo, y luego desde el propio Adán, es decir, el protagonista. El libro se divide en 7 partes, o también libros. Las primeras 5 partes son, en realidad, el relato que hace un amigo de Adán Buenos Aires, llamado Leopoldo Marechal, sobre esos 3 días, y están narradas en tercera persona. Que lo narre un amigo del protagonista le da verosimilitud, es decir, lo vuelve creíble según el funcionamiento interno de la novela. No importa si el dato es real o no. Ese Leopoldo Marechal que dice haber conocido a Adán Buenos Aires es una invención del autor, una invención para poder narrar. ¿Pero qué estoy escribiendo hoy? Esto es pura chismografía. Basta, no tengo nada edificante que decir, así que mejor será callarme. La traición de Rita Hayworth. Manuel Puig. Borges y Marechal usaron sus propios nombres para los narradores de sus cuentos. A veces una misma historia puede tener más de un narrador, como en la novela Adán Buenos Aires.
O un narrador puede extraer y ordenar fragmentos de radionovelas, informes de la policía y recortes de revistas. La narración también puede estar enmarcada, como pasa en La trama celeste de Adolfo Bioy Casares. Y quizá confundamos quién cuenta qué cosa. Voces, personas gramaticales, testigos y protagonistas. Alguien cuenta una historia. Alguien nos introduce en el mundo que construye un relato. ¿Quién? ¿Quiénes?